Bon dia a tothom. Benvinguts a les jornades o a les conferències Dixit del Departament de Drets Socials. Com sempre, el Departament estem aquí per a poder-vos proporcionar o ensenyar tot allò que creiem que és vàlid per al nostre treball del dia a dia. Me correspon a mi avui presentar una conferència que té a veure amb la infància i l'adolescència i hi ha un ponent al qual, a part de ser un molt bon professional al meu criteri i també un bon amic que es diu Rafa Benito. Rafa Benito és psiquiatra infantil i dedica el seu treball a treballar amb xiquets i xiquetes que han patit algun tipus de trauma. Tot això l'ha portat també a utilitzar el mètode d'investigació-acció per a poder donar-li sentit i explicació a tot allò que els hi passa, per a poder-los ajudar d'una altra manera, perquè veiem que no sabíem què els hi passava, i a vegades havies de provar moltes coses abans de saber el que passava. Rafa ha fet un molt bon treball durant tots aquests anys intentant esbrinar què és el que li passa des del punt de vista de la neurociència. I bé, allò que sembla tan difícil, neurociència, epigenètica, són aquelles paraules que semblen que estiguen molt lluny dels professionals que treballem al dia a dia amb els xiquets i les xiquetes, però Rafa té la capacitat per a fer-nos-ho fàcil. I té la capacitat per a despertar-nos la inquietud, per a conèixer més sobre aquest tema i per a poder ajudar els xiquets i les xiquetes que en un moment determinat de la vida han tingut que patir circumstàncies adverses i que provoquen que tinguem problemes en el seu desenvolupament. I així al mateix temps ajudem els xiquets, a les xiquetes, als pares i a totes aquelles persones que estan al seu voltant. Res més, espero que gaudiu d'una molt bona conferència i, dedicarle a Rafa. Rafa, muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros todo lo que tú sabes. Venga, que gaudiu del día. Bueno, es mi turno, imagino. Voy a compartir la presentación ya. Bueno, pues muchísimas gracias a Dixit, muchísimas gracias a Esther Cabanes por haberme invitado a estar con todos vosotros y con todas vosotras en esta conferencia, en la que efectivamente pues voy a hablar desde el punto de vista neurobiológico del modo como las relaciones interpersonales, maltratantes, bien tratantes, influyen en el desarrollo del sistema nervioso en los niños y niñas y las consecuencias que tienen. Siempre desde el punto de vista neurobiológico. La razón por la que estamos todos hoy aquí tiene que ver con algo que ocurrió hace 1 millón de años. Estamos todos hoy aquí interesándonos por el trato que damos a los niños y a las niñas, porque hace más de 1 millón de años a un primate le dio por ponerse de pie. Al ponerse de pie tuvo que cambiar la conformación de la pelvis, de tal manera que la cría no cabía por el canal del parto, con lo cual esa cría tuvo que nacer con un cráneo demasiado pequeño para contener un cerebro demasiado desarrollado, para contener un cerebro que en la edad adulta es demasiado grande, con lo cual tuvo que nacer con un cerebro inmaduro. Tuvo que nacer con un cerebro inmaduro, con un cerebro por desarrollar y, por tanto, claro, en un estado en el que era muy importante lo que ocurriera después del parto, lo que ocurriera tras el nacimiento para la consecución de ese cerebro adulto. Porque ese cerebro, a lo largo de la evolución, desde los primeros sistemas nerviosos de las ranas, de los reptiles, de las aves, de los peces, había adquirido un gran desarrollo y, sobre todo, había adquirido unas habilidades muy especiales que tenían que ver con la regulación emocional. Era un sistema nervioso, aquí tenemos el sistema nervioso aquí tenemos el sistema nervioso del ser humano, era un sistema nervioso que había evolucionado y había ido añadiendo cada vez más estructuras conforme las necesidades de la supervivencia eran más complejas. Y unas de las estructuras, la naturaleza había ido tuneando el sistema nervioso de un anfibio, el sistema nervioso de un reptil para llegar al sistema nervioso de los mamíferos. Y unas de las estructuras más importantes que conferían gran habilidad o grandes capacidades de supervivencia eran las que tenían que ver con la regulación emocional. En el caso de los mamíferos se añadió a ese sistema nervioso un sistema límbico que disponía de un mundo emocional complejo. Es decir, un sistema nervioso que nacía muy inmaduro
pero que requería mucho tiempo para desarrollarse y requería mucho tiempo para desarrollar en gran medida capacidades de regulación emocional. Porque las emociones, un amplio rango de emociones y una gran variabilidad, versatilidad en las emociones, daba a los seres vivos mucha más capacidad para manejarse con el entorno, para establecer relaciones sociales y, por tanto, mucha más capacidad para la supervivencia. Entonces, claro, ¿cómo podía conseguir o cómo se podía conseguir que la naturaleza organizara un cerebro tan inmaduro para que al final llegara a la edad adulta con una buena capacidad de manejo de las emociones, con una buena capacidad de regulación emocional? Vale, pues la naturaleza tuvo una idea. Vale, vamos a utilizar un cerebro ya desarrollado para moldear un cerebro por desarrollar. Es decir, utilicemos cerebros ya hechos para construir los cerebros sin hacer de las crías. De ahí que nazcamos con una gran necesidad de interaccionar con figuras que tengan sistemas nerviosos adultos que a través de la interacción vayan moldeando nuestras redes neurales. Y el sistema nervioso con el que nacemos es enormemente sensible a la interacción social. Fijaros, nacemos con una preferencia innata por los estímulos con forma de cara. Si le pintamos a un balón una T negra y lo pasamos por delante de la cara de un bebé, el bebé tiende a seguir ese dibujo porque le recuerda el aspecto de una cara. Es decir, aunque nacemos casi sin ver, viendo en 2 dimensiones y en blanco y negro, nacemos con esa preferencia innata por los estímulos con forma de cara. Desde que tenemos poquitas semanas de vida, imitamos las expresiones faciales, empezamos a intentar enterarnos de qué significa la expresión facial del otro. Por eso imitamos la sonrisa, imitamos los movimientos de la lengua y finalmente la amígdala, un núcleo del sistema nervioso muy relacionado con las respuestas de miedo y del que luego hablaremos un poquito más, reacciona ante las expresiones faciales de nuestros semejantes con mucha más intensidad que ante las situaciones amenazadoras en sí. Es decir, nacemos con un sistema nervioso que está sobre todo predispuesto para empaparnos de lo que indican las interacciones con nuestros semejantes. La madre naturaleza hace que a través de la intervención de un sistema nervioso adulto vayamos ya moldeando nuestro sistema nervioso. Y los estudios neurobiológicos nos dicen que las redes neurales, que nuestro sistema nervioso es enormemente sensible a la interacción social. No hay nada que nos haga más bien ni nada que nos haga peor, más daño, que la interacción con uno de nuestros semejantes. Fijaros, las investigaciones nos dicen que el contacto físico entre la madre y el hijo cambia la conectividad de áreas relacionadas con la reflexión y con la mentalización, como el córtex prefrontal. Incluso químicamente, las interacciones con las figuras cuidadoras cambian la actividad de los receptores de dopamina que hacen funcionar electroquímicamente las neuronas. Y niños que han vivido en situaciones de maltrato, en situaciones de abandono, a los 4 años del inicio de un acogimiento familiar, corrigen las alteraciones cerebrales que presentaban. Como luego veremos, el maltrato en la infancia altera el neurodesarrollo y produce graves desórdenes que gracias a las interacciones de buen trato, gracias a las relaciones interpersonales, pueden volver a modificarse y pueden recuperarse. Así que no hay nada que haga mejor, ni que haga peor, que haga más bien, ni que haga más daño al sistema nervioso que las interacciones con nuestros semejantes. Durante la vida adulta, pero sobre todo y también durante la infancia, ¿no? Claro, la naturaleza desarrolló una relación muy, muy especial para que ese moldeado de las redes neurales de los recién nacidos estuviera asegurado. Es la relación de apego, descrita por Baldwin, por los desarrollos posteriores de Ainsworth, de Maine, de Solomon, que describieron el apego desorganizado, describieron o se dieron cuenta de que esa relación interpersonal tan importante para el desarrollo del sistema nervioso era crucial, era vital, era una vinculación intensa y duradera para la búsqueda de la proximidad, la búsqueda de la seguridad, el consuelo y la protección. Pero claro, yo creo que eso se quedaba corto, porque en realidad la relación de apego es el proceso de moldeado de las redes neurales para conseguir un funcionamiento mental, una buena regulación emocional y también un buen funcionamiento
corporal, un buen funcionamiento físico, porque nuestro sistema nervioso es un regulador maestro de todos los procesos fisiológicos. Por tanto, ha habido otros desarrollos en la teoría del apego que han intentado describir, más allá del imperativo biológico, de la necesidad de supervivencia, han intentado describir la relación de apego en función de esa interacción afectiva, en función de esa interacción emocional o de ese moldeado de la regulación emocional. Por ejemplo, Daniel Siegel habla de que el apego conlleva que nos sintamos sentidos por ese sistema nervioso adulto. Es decir, que los adultos cuidadores, cuidadoras, que los adultos que se apegan a nosotros respondan de una manera regular, constante, a los cambios en nuestro estado interno, a los cambios en el estado interno del niño o de la niña y respuestas congruentes con ese estado, sobre todo estado emocional. Y también se ha descrito el ABC del apego, la necesidad de que el apego se asiente sobre 3 pilares. 1, la A de attunement, de sintonización, es decir, el cuidador tiene que entender la emoción, el estado emocional o el estado interno del niño o de la niña. Segundo, B por balance, armonía, es decir, tiene que no solo sintonizar, sino responder de una manera adecuada a ese estado emocional, no de responder de una manera inadecuada, inapropiada o evitar la respuesta. Hay que entender el estado emocional y hay que responder de una manera adecuada. Y finalmente, C por coherencia, es decir, la respuesta tiene que ser consistente, congruente, constante, perseverante. Es decir, no podemos responder al llanto de un niño unas veces con amor y otras veces con rabia, o con silencio, o con abandono. Es decir, al llanto de un niño debería responder esa figura de apego, debería responder ese sistema nervioso del adulto de una manera más o menos congruente, más o menos constante. Solo así el niño o la niña conseguirá desarrollar un sistema nervioso suficientemente funcional e integrado. Claro, vamos a hablar del producto final de esa interacción. Vamos a hablar del cerebro adulto, vamos a hablar de cómo está constituido, conformado el sistema nervioso adulto, el resultado final de esa serie de interacciones entre el cerebro infantil y el cerebro del adulto que va moldeando las redes neurales. Y lo vamos a valorar desde el punto de vista, sobre todo, de la regulación emocional, porque es lo que nos va a interesar. Yo diría que casi no hay mayor poder que disponer de una buena regulación emocional, lo que en otras palabras se ha denominado inteligencia emocional. Si disponemos de una buena regulación emocional, podemos mover el mundo. Nuestras relaciones con nuestros semejantes serán mucho mejores, serán mucho más sintonizadas, les entenderemos mejor, nos entenderemos mejor a nosotros mismos y, sobre todo, si disponemos de una buena regulación emocional, no seremos esclavos de nuestras pasiones inmediatas, de nuestros afectos o nuestras emociones inmediatas. Podremos esperar, podremos aplazar una recompensa inmediata que puede ser muy gratificante, pero también dañina, una droga, y buscar una recompensa mayor en el futuro, conteniendo esas ganas de experimentar placer de un modo inmediato. Es decir, la regulación emocional nos da un poder increíble. Y casi yo diría que el mejor regalo que le podemos dar al desarrollo del sistema nervioso infantil es procurarle una buena regulación emocional. Entonces vamos a ver el cerebro del adulto y nos vamos a fijar sobre todo en las áreas de las que depende la regulación emocional. ¿De qué manera se las arregla nuestro sistema nervioso para regular nuestras emociones? Para eso vamos a tener que hacer transparente la corteza cerebral en el lado izquierdo. Claro, en el lado derecho hay núcleos y áreas equivalentes a estas que os estoy mostrando, ¿no? Pero bueno, si hacemos transparente la corteza cerebral izquierda, vemos en el interior de nuestro sistema nervioso 2 núcleos que ya comienzan a encargarse de procesar la información emocional. Y comienzan a encargarse de procesar la información emocional en 2 sentidos. Uno, en el sentido de si lo que está ocurriendo conlleva una posible gratificación, una posible recompensa, o si lo que está ocurriendo conlleva una posible amenaza o conlleva un posible daño. Es decir, esos 2 núcleos ya van a empezar a encargarse de detectar eso. Primero, la amígdala. La amígdala está muy relacionada con la detección de las amenazas. No solo con la detección de las amenazas, pero con la detección de las amenazas. Y lo que hace la amígdala es asociar datos
que no tienen un valor emocional con situaciones que sí tienen un valor emocional. Por ejemplo, imaginemos un niño que por la noche escucha las llaves en la puerta, escucha los pasos de su padre por el pasillo y comienza a oler la colonia de su papá. Y acto seguido, su papá entra, comienza a gritar a su mamá, comienza a insultarla, la golpea, la tira. Imaginaros el pánico, el terror del niño. Bien, pues su amígdala empieza a aprender o empieza a asociar el sonido de las llaves, el sonido de los pasos por el pasillo y el olor de la colonia con esa situación de amenaza. De tal manera que si a la noche siguiente ese niño escucha las llaves en la puerta, el sonido de los pasos por el pasillo y empieza a olfatear la misma colonia, su amígdala disparará una respuesta de tensión, una respuesta de defensa, previendo o anticipando lo que va a ocurrir después. Claro, la amígdala ya conlleva un aprendizaje, conlleva una forma de memoria. Ya el niño está comenzando a aprender que determinados datos se asocian a determinadas consecuencias. ¿Vale? Pero no solamente sufrimos consecuencias, sufrimos situaciones que nos dañan, situaciones de las que tenemos que escapar o ante las que tenemos que luchar, sino que vivimos también situaciones que nos gratifican, situaciones que conllevan una posibilidad de gratificación. Y ahí interviene otro núcleo, que es el accumbens. El accumbens es un núcleo que se activa cuando estamos experimentando placer, pero se activa también cuando anticipamos el placer que podemos experimentar con determinada circunstancia, con determinada situación. El accumbens en gran medida es responsable, pues, de la motivación, que no es ni más ni menos que la anticipación del placer que me va a dar hacer algo, ¿no? Por tanto, el accumbens también conlleva un cierto aprendizaje de oportunidades, de situaciones, de datos que anticipan una posible gratificación, un posible placer, ¿vale? Estos dos núcleos aprenden, sobre todo la amígdala, aprende a asociar datos que no tienen un valor emocional con situaciones que sí lo tienen. Pero es un aprendizaje muy tosco, muy primitivo, porque esas asociaciones son simples. Es decir, llaves en la puerta, maltrato a mamá, ¿no? Llaves en la puerta, situación amenazadora. Claro, siempre que ese niño oiga las llaves en la puerta, su amígdala le indicará que está ocurriendo algo malo. Pero a veces las llaves en la puerta no significan eso, porque a veces las llaves en la puerta, el sonido de las llaves en la puerta a otra hora, o incluso oír que la llave se abre y la puerta, que la llave se abre y la puerta se abre de una manera diferente, más suave, o aprender que cuando se abre la puerta y los pasos no son de zapatos, sino son de tacones, eso cambia un poco la situación y hace que situaciones que son parecidas sean realmente diferentes. Pero la amígdala no es capaz de aprender eso. O sea, la amígdala va a escuchar llaves en la puerta y va a desencadenar una situación de amenaza. Claro, ¿cómo nos las arreglamos entonces para ir distinguiendo situaciones que, aunque sean similares, son realmente diferentes? Pues a través de una forma de aprendizaje mucho más sofisticada, y esa forma de aprendizaje más sofisticada nos la da el hipocampo. El hipocampo recoge un catálogo completo de situaciones que pueden ser parecidas, pero que en realidad son diferentes, y tiene mucha conexión con la amígdala, y puede informar a la amígdala de que, cuidado, porque están estos otros estímulos que en realidad son distintos a los que tu amígdala has identificado como peligrosos. Es una forma de aprendizaje mucho más sofisticada, mucho más completa, mucho más flexible que la de la amígdala, ¿no? Y el hipocampo funciona como nuestro Google. No es la sede de los recuerdos, pero sí sabe dónde buscar los recuerdos. Busca en el córtex visual, busca en el córtex auditivo, busca en el córtex olfativo, incluso en el córtex motor, activa determinadas áreas del lenguaje para recordar nombres, para recordar relatos. Es decir, el hipocampo busca los recuerdos en todo el cerebro y recopila datos que nos ayudan a establecer esa historia de nuestra vida, esa historia de situaciones que, pudiendo ser similares, en realidad son diferentes. Por tanto, también tiene un papel o desempeña un papel importante a la hora de modular o de moderar las respuestas de la amígdala. Pero, bueno, pues hay situaciones en las que se combinan posibilidades de recompensa
y posibilidades de peligro, posibilidades de daño, ¿no? Hace unos días yo me acerqué a ligar con una chica y como me acerqué con demasiada brusquedad me dio un bofetón. Vale, el siguiente día que salgo con mis amigos veo otra chica que me gusta y me voy a acercar a ella. Claro, pero mi amígdala me empieza a señalar que en la ocasión anterior ese acercamiento supuso un bofetón. Al mismo tiempo que la Cumbens me dice que hay una oportunidad de estar con una chica que te gusta y de disfrutar a lo mejor de su compañía, de su conversación, del sexo. Vale, el hipocampo, bueno, puede recopilar un montón de situaciones que pueden, siendo parecidas, igual son diferentes y tengo en la cabeza pues un catálogo de encuentros diferentes, pero claro, ahí lo que tengo son dos activaciones o contrapuestas que, bueno, necesito balancear teniendo en cuenta además la información del hipocampo. ¿Y quién se encarga de balancear esas situaciones? El córtex cingulado. El córtex cingulado se encarga de hacer balances que nos dicen que merece la pena, ¿no? Es muy competente a la hora de detectar mi dolor y de detectar también el dolor del otro. En el hipocampo hay neuronas que reaccionan al sufrimiento que me produce mi dolor y al sufrimiento que me produce el dolor del otro. También reaccionan al sufrimiento que produce el rechazo social, al sufrimiento que produce la pérdida. Es decir, es como una central de inteligencia que contrapesa los datos procedentes de todas estas áreas y comienza a elaborar un informe que nos dice por dónde me merece la pena ir. Es decir, si me merece más la pena acercarme a la chica o me merece más la pena evitarla en función de toda esa información. Pero aún así, a veces las situaciones son suficientemente complejas, a veces la amígdala está gritando no te acerques, no te acerques, no te acerques, y sin embargo el accumbens está gritando que hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío. Entonces ni siquiera el cingulado es capaz de hacerse una composición global del lugar. Y la naturaleza no tuvo más remedio que añadir un director general, que añadir un director de orquesta, el córtex prefrontal. Y el córtex prefrontal está al tanto de todo. Está atento a la activación de la amígdala, también ve la activación del hipocampo, está pidiendo del accumbens, está pidiendo al hipocampo que recupere todos esos recuerdos y escucha los informes que recibe del cingulado. Y él es quien se va a encargar de aplacar a la amígdala, de estimular el accumbens, de pedir más información al hipocampo, de escuchar los informes del cingulado con el fin de tomar una decisión final. Por tanto, es el auténtico director de orquesta del funcionamiento cerebral. Es el digamos, el mandamás, el que se encarga de organizar, ¿no? Claro, al final estamos hablando de una asamblea de núcleos y de áreas, cada uno con sus intereses, cada uno con sus potencialidades, pero tiene que haber un efecto. O sea, ¿y quién se encarga de los efectos? ¿Quién se encarga de producir el efecto que al final me va a llevar a actuar de una manera o a actuar de otra? Bien, tenemos un sistema que es el sistema endocrino, que produce unos efectos secretores que cambian el funcionamiento de las células del organismo. Tenemos un sistema inmune que también está relacionado con el sistema nervioso y que puede reaccionar a la actividad de todos estos centros. Y tenemos un sistema motor que organiza mi comportamiento, que organiza mi conducta, de manera que yo me acerque a la chica o no me acerque a la chica. Pero nos vamos a fijar en un sistema, una parte del sistema nervioso que está muy, muy implicado en las respuestas de defensa, que es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo controla el funcionamiento visceral y está muy, muy relacionado con aquellas respuestas que tienen que ver con defenderme o con activarme, ¿no? Bien para enfrentarme a las situaciones, bien para escapar de ellas o para huir de las amenazas. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. Una es el sistema nervioso simpático, que cuando se activa desencadena respuestas de lucha-huida, acelera el corazón, seca la boca, tensa los músculos, dilata las pupilas, produce una sensación de hiperactividad o de activación general. Pero tenemos otra parte que desencadena unas respuestas defensivas de un tipo completamente diferente. Desencadena unas respuestas defensivas que denominamos reflejo cadavérico. ¿Para qué sirve el reflejo cadavérico? Bueno, si cuando estamos perdidos y no podemos luchar y no podemos escapar y nos hacemos los muertos, a lo mejor no pasa nada.
Y ese es el tipo de reflejo que desencadena el sistema parasimpático en esta rama del vago dorsal, ¿vale? Pero además del sistema simpático y el sistema parasimpático, los seres humanos disponemos de una tercera vía de respuesta. Y esa tercera vía de respuesta, cuya descripción debemos a Stephen Porges, está relacionada con el sistema parasimpático, pero es diferente, porque genera una respuesta que nos permite estar alerta y atentos y activos, como si estuviéramos en el sistema simpático, pero al mismo tiempo tranquilos sin llegar a la desactivación del sistema parasimpático. Es el sistema del núcleo vagal ventral, ¿no? Por tanto, tenemos la respuesta del simpático, la respuesta del parasimpático y la respuesta de quietud segura o de calma atenta del sistema del vago ventral. Tenemos un aparato entonces de regulación emocional, de procesamiento y de respuesta bastante complejo, pero a la naturaleza no le bastaba, ¿no? Y la naturaleza tuvo que añadir un sistema de procesamiento adicional. Y ese sistema de procesamiento adicional, ahí tenéis el cerebro femenino, y ese sistema de procesamiento adicional tiene que ver con los hemisferios cerebrales. La naturaleza fue creando dos hemisferios cerebrales que tienen dos visiones completamente diferentes del mundo. No es cierto que los hemisferios cerebrales estén especializados, no están especializados cada uno en un tema, ¿no? Sino que cada uno tiene una visión diferente de los mismos temas. Hay un metaanálisis relativamente reciente que no encuentra que el hemisferio derecho esté especializado en el procesamiento emocional, ¿no? Lo que ocurre es que se ocupan de las emociones, pero de distinta forma. El hemisferio derecho, que es el de activación y desarrollo más temprano, se ocupa sobre todo de la emoción vivida, de la emoción que siento, de la emoción más corporal, más encarnada. Tiene que ver también con las novedades, con lo novedoso, con lo que no conozco. Y el hemisferio izquierdo se ocupa más de lo conocido, pero sobre todo de catalogar y nombrar las emociones, de tal manera que es el encargado de construir narrativas con contenido emocional. Digamos que el hemisferio derecho proporciona el material del que están hechos los relatos del hemisferio izquierdo, ¿vale? Por tanto, tenemos un sistema límbico con una amígdala, una cumbens, un hipocampo, un córtex cingulado que empieza a hacer balances, un córtex prefrontal que está al tanto de todo y dos hemisferios que se relacionan entre sí, procesando también las emociones, pero de distinta manera. Y luego una respuesta que tiene que ver con el sistema simpático, con el sistema parasimpático del reflejo cadavérico, del vago dorsal, y el sistema parasimpático de la quietud segura, que es el del vago ventral. ¿Y de qué demonios depende la regulación emocional? ¿De cuál de ellos? Podríamos pensar que del córtex prefrontal, podríamos pensar que del hemisferio izquierdo, podríamos pensar que del vago ventral. No, la regulación emocional es una cuestión de integración funcional. Regulamos nuestras emociones gracias al funcionamiento integrado de todas esas áreas. Un funcionamiento que tiene que ver con la relación entre la actividad del sistema nervioso autónomo, del sistema límbico y del córtex prefrontal, que es lo que se ha llamado la integración vertical, y una integración horizontal que tiene que ver con la relación entre mis dos hemisferios cerebrales. Vale. ¿Qué significa un funcionamiento integrado? Un funcionamiento integrado significa que cada uno hace lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, pero no domina ni predomina durante demasiado tiempo o más de lo necesario, ¿no? Por tanto, es necesario que todos se activen como se tienen que activar, pero de una manera suficiente, ¿no? De una manera que nos ayude a conseguir los objetivos. Porque si no vamos a tener problemas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando domina la amígdala? Cuando predomina el funcionamiento amigdalar sobre el resto. Ocurren situaciones de secuestro emocional. La amígdala toma el poder, da un golpe de estado y no deja que nadie más haga nada. Echamos a correr, nos ponemos a pelear y durante esos momentos estamos en piloto automático, defendiéndonos, atacando, huyendo, ¿no? Pero sin poder reaccionar. Otra forma de falta de integración del sistema nervioso, del funcionamiento del sistema nervioso, ocurre, por ejemplo, cuando el córtex prefrontal domina. Si el córtex prefrontal domina, a veces se producen situaciones de disociación. Es decir, se producen situaciones en las que el córtex prefrontal decide
anular una parte del funcionamiento del sistema límbico. Por ejemplo, anular la vivencia emocional de la amígdala, anular la vivencia emocional de la cumbres, dejarnos sin capacidad para experimentar placer en determinadas situaciones o dejándonos sin la capacidad para sentir el miedo que nos dan determinadas circunstancias. Y finalmente, también se puede perjudicar la integración horizontal. Los hemisferios cerebrales también pueden sufrir dificultades de integración y entonces podemos no poder poner palabras a las emociones, en lo que se ha denominado alexitimia, es decir, un hemisferio izquierdo que no consigue traducir a palabras las emociones vividas por el hemisferio derecho. O bien, el hemisferio izquierdo puede decidir no contar en absoluto con el relato emocional vivido del hemisferio derecho y puede recurrir a la racionalización, ¿no? Por tanto, obtener una buena regulación emocional tiene que ver con obtener un funcionamiento integrado del sistema nervioso. Un funcionamiento en el que cada área, cada órgano haga lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo, ¿vale? Bien, pues podríamos decir que ese desarrollo o ese neurodesarrollo del ser humano desde el cerebro infantil hasta el cerebro del adulto es la construcción de ese sistema bien integrado vertical y horizontalmente a través de las relaciones interpersonales, es decir, a través de las relaciones de apego. ¿De qué forma? Debemos tener en cuenta que todas esas áreas y núcleos que he mencionado, la amígdala, el accumbens, el cingulado, se comunican en una red construida por neuronas, construida por células, en una red que transmite impulsos electroquímicos, ¿no? Es decir, la comunicación entre el córtex prefrontal, el hipocampo, el cingulado, la amígdala, es una serie de redes similares a las de un circuito impreso que se comunican a través de impulsos electroquímicos. Y esas redes nacen sin hacer, nacen sin construir. Ahí tenéis el cerebro de un trocito de la corteza cerebral de un niño de 2 años. Y como veis hay una red muy tupida, pero al nacimiento esas redes están sin hacer. Por tanto, una parte del neurodesarrollo tiene que ver con la proliferación neuronal, es decir, con la construcción de esas redes. Al nacimiento tenemos todas las neuronas que nos van a hacer falta para esos primeros años de vida, pero tenemos todas esas conexiones sin hacer. Por tanto, hay una primera fase de proliferación, pero hay una segunda fase de poda, y hay una segunda fase en la que todas esas conexiones se refinan, se vuelven más eficaces, se vuelven más eficientes, y esa es la fase de poda, ¿no? Conforme nuestro sistema nervioso va evolucionando a través de las fases de proliferación y poda, va evolucionando desde un mundo de muchas posibilidades hacia un mundo de menos posibilidades pero mayor eficiencia. Es decir, no hay tantas conexiones donde elegir, pero sí que hay un funcionamiento mucho más eficiente. La proliferación tiene que ver con un programa genético, es decir, se produce sí o sí, no hay manera de detenerla ni hay manera de fomentarla, se va a producir porque se tiene que producir, pero la poda está dirigida por estímulos ambientales. Y uno de los estímulos ambientales más importantes, el más importante diría yo, para la poda de las redes neurales implicadas en la regulación emocional, es la interacción con nuestros semejantes. Es decir, podríamos decir que la interacción con las figuras de apego, la interacción con las figuras adultas, con esos sistemas nerviosos del adulto, va a producir una poda neuronal que es la que va al final a dejar nuestro sistema de regulación emocional en un funcionamiento máximamente eficiente. Una característica importante del desarrollo de nuestro sistema nervioso es que no se produce de una manera uniforme, de una manera armónica como el desarrollo corporal. El desarrollo corporal se produce de un modo uniforme, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras manos van creciendo de una manera acompasada, pero nuestro sistema nervioso no. En nuestro sistema nervioso las distintas áreas y núcleos se desarrollan en distintos momentos, ¿no? De tal manera que las áreas que se han desarrollado primero van a determinar
la facilidad o dificultad con la que se desarrollen las áreas siguientes. ¿Qué áreas se desarrollan primero? Como veremos después, las áreas del sistema límbico. Y después van apareciendo el córtex cingulado, va apareciendo el córtex prefrontal. Primero se desarrolla el hemisferio derecho, después se desarrolla el hemisferio izquierdo, de tal modo que de cómo se desarrollen las áreas, la amígdala, el accumbens, el hipocampo, así van a lograr su desarrollo el córtex prefrontal, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, porque asientan sobre las áreas anteriores. Y las áreas que se desarrollan más tarde van a ejercer control sobre las áreas ya desarrolladas. Y otra cosa importante, claro, conforme va avanzando el tiempo, nos vamos quedando sin oportunidades. Hemos dicho que esas fases de proliferación y poda hacen que evolucionemos de un mundo de máximas posibilidades a un mundo de máxima eficiencia. Por tanto, cada vez nos quedamos con menos oportunidades. ¿Cuándo es más fácil aprender un idioma? ¿Cuándo es más fácil aprender a tocar un instrumento? Cuando somos niños, cuando somos adolescentes. Cuando vamos creciendo se va produciendo una poda que va limitando, no, la plasticidad cerebral no desaparece nunca, pero sí va limitando nuestra capacidad, ¿no? Esas ventanas de oportunidad y vulnerabilidad no van a estar abiertas permanentemente, ¿no? De tal manera que podemos señalar periodos críticos, es decir, periodos en los que si esa zona del cerebro, si esa capacidad está proliferando y no hacemos una poda adecuada, esa capacidad puede quedar dañada de por vida. Por ejemplo, aquí tenéis las curvas de las ventanas de oportunidad y de vulnerabilidad de distintas capacidades. Fijaros, por ejemplo, la visión. El córtex visual tiene un periodo de proliferación y poda que se extiende a lo largo de los primeros 4 o 5 años, de tal manera que si durante esos 4 o 5 años no aplicamos una estimulación visual suficientemente variada, suficientemente rica, el córtex visual puede perder la capacidad para procesar los estímulos visuales, de tal manera que el niño puede quedar ciego. Otro ejemplo, el córtex auditivo, ¿no? El córtex auditivo también sufre el mismo problema. Y una capacidad que tiene también un periodo crítico importante, un periodo vulnerable importante, es la regulación emocional. La regulación emocional, como veis, también tiene aquí en morado un periodo de los primeros 4 años de vida en los que puede sufrir mucho si no intervenimos de una manera adecuada. Claro, eso nos hace que nos podamos explicar bien por qué los niños que han sufrido maltrato durante sus primeros meses de vida sufren consecuencias que pueden durar de por vida, pueden afectar a su vida adulta. Por ejemplo, en este estudio de 15 años de duración, pues vemos que los niños que han pasado sus 6 primeros meses de vida en una institución tienen muchas más probabilidades de sufrir un trastorno persistente, ¿no? Y ahí tenemos que los niños adoptados antes de cumplir el primer año, pues tienen mejor evolución. Es decir, cuanto antes separemos a un niño de las circunstancias, de las situaciones en las que está sufriendo un daño en su desarrollo, pues mucho mejor pronóstico tendrá. Y tenemos no uno, sino 2 periodos de proliferación y poda. Un periodo de proliferación y poda tiene lugar durante la primera infancia, y un segundo periodo tiene lugar durante la adolescencia. Por tanto, tenemos una segunda oportunidad para remodelar las redes neurales. Durante la adolescencia hay que reactivar la relación de apego y es una oportunidad para corregir el neurodesarrollo traumático, porque el sistema nervioso vuelve a activar la proliferación y vuelve a activar la poda, con lo cual tenemos una maravillosa oportunidad para corregir problemas que no se hayan podido corregir durante ese primer año de vida o durante esos primeros años de vida. Con mucha frecuencia, quienes trabajamos en la protección infantil no llegamos a tiempo de proteger a los niños durante esos 2 primeros años de vida, porque están en su casa, porque habitualmente todavía no se han escolarizado, hay menos probabilidades de detectar el maltrato. Pero la adolescencia es una oportunidad maravillosa para corregir el neurodesarrollo traumático en la infancia. Así que atentos, porque además es un periodo muy largo, es un periodo que va de los 12 a los 25 años, porque hasta los 25 años no se completa el desarrollo cerebral, con lo cual pues tenemos ahí una oportunidad fantástica. ¿Cómo consiguen las redes neurales, las interacciones o las relaciones interpersonales moldear las redes neurales?
Ahí vamos a tener dos ejemplos, ¿vale? Ahí tenéis el estado del sistema nervioso de un niño durante el segundo trimestre de vida, es decir, entre los 4 y los 6, entre los 4 y los 8 años. Y como veréis, en ese estado de su sistema nervioso está la amígdala, que le ayuda a berrear cuando le pasa algo, está el accumbens, que le ayuda a disfrutar de la experiencia de estar con mamá y con papá, y está en el sistema simpático y el sistema parasimpático, el corte cingulado, y comienza a aparecer en ese momento el vago ventral. El vago ventral necesita desarrollarse y se desarrolla a través de interacciones con los progenitores. Y aquí tenéis un ejemplo. Ahora veréis. Simpático, parasimpático. Simpático, parasimpático. Simpático, parasimpático. Esas interacciones, como otro tipo de juegos en los que se excita y se relaja al niño, son interacciones que van fortaleciendo el vago ventral. Ahí hay un ejemplo de cómo la interacción con las figuras de apego va contribuyendo al desarrollo de determinados sistemas de respuesta neuronal. Otro ejemplo, al final del primer año, porque claro, veis que en el segundo trimestre todavía no está presente el córtex prefrontal. Al final del primer año comienza a aparecer, al final del primer año comienza a aparecer el córtex prefrontal, y el córtex prefrontal viene, como decíamos antes, a organizar las áreas que están desarrolladas previamente, es decir, la amígdala, el accumbens. Claro, ¿qué pasa? Que esa amígdala ya lleva muchos meses de desarrollo para cuando llega el córtex prefrontal, que llega de nuevas, que es un recién llegado a ese sistema nervioso. Por tanto, claro, ese córtex prefrontal necesita ayuda para empezar a encargarse de controlar esa amígdala. ¿Y quién puede ayudar a controlar esa amígdala? La figura de apego. Cuando el niño está asustado, cuando el niño está ansioso, cuando el niño está angustiado, cuando el niño está rabioso y su amígdala está hiperactiva, ese córtex prefrontal recién llegado a la fiesta no puede controlarla. Pero el córtex prefrontal del adulto cuidador o de la adulta cuidadora se encarga de apaciguar la amígdala lo suficiente como para que ese córtex prefrontal recién llegado comience a encargarse de ella, ¿no? De esa manera la interacción con la figura de apego comienza a facilitar que ese córtex prefrontal empiece a dominar lo mismo que hace cualquiera que está comenzando a aprender una tarea. Comienza primero en el simulador, comienza primero a aprender con alguien al lado, con un experto al lado, es decir, con un experto que le da consejos, que le ayuda a dominar, ¿vale? Pues esa figura de apego va a controlar la amígdala o va a controlar el accumbens lo suficiente como para que el córtex prefrontal recién llegado, un córtex prefrontal novato, comience a controlar, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos de cómo las relaciones interpersonales van ayudando, van contribuyendo a moldear las redes neurales. Pero claro, ¿con qué dispositivos cuenta la figura del adulto cuidador a la hora de intervenir y a la hora de moldear las redes neurales? ¿Vale? Pues con lo que cuenta es con su propio dispositivo de procesamiento emocional. Es decir, lo primero que tiene que hacer el cuidador es, como hemos dicho, sintonizar con la emoción del niño o la niña, y para eso necesita sentir lo que está sintiendo el niño o la niña, ¿no? Y por tanto disponemos de una serie de sensores que nos transmiten información sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que estamos sintiendo. Cuando vemos a un niño llorar y ese niño se nos aferra al brazo, los sensores del tacto, los sensores de nuestra presión arterial nos informan sobre el estado de ese niño porque nos están dando datos sobre lo que está ocurriendo. Y también disponemos de una serie de receptores que nos informan sobre el estado de tensión de nuestros músculos y nos ayudan a percibir cuál es el estado de tensión de los suyos. Es decir, si nuestros músculos imitan
la expresión facial que vemos nos informan de lo que está sintiendo esa persona. Por tanto, disponemos de todo un catálogo de sensores que nos están enviando información sobre lo que siente el otro, y esa información se agrupa en lo que Porges ha denominado neurocepción y Marjorie D'Artagnan llama el tripómetro, que es esa sensación visceral que nos dice qué es lo que está sintiendo la otra persona. Toda esa información de todos esos sensores que nos están diciendo lo que siente la otra persona llegan a una zona del cerebro, del sistema nervioso, denominada ínsula. Por tanto, eso ya nos está dando una información sobre el estado emocional de nuestros semejantes, porque estamos reaccionando a ese estado. Y reaccionamos con todos esos sensores, pero reaccionamos también con un tipo de neuronas muy especiales, que son las neuronas espejo, relacionadas con la capacidad empática y que se activan cuando contemplamos una acción, cuando escuchamos la descripción de la acción, cuando vemos sentir dolor, cuando vemos a alguien que tiene expresiones de miedo o de asco. Es decir, nuestras neuronas espejo nos están informando sobre lo que el otro está sintiendo y facilitan una cosa que es que nuestro cuerpo imite lo que vemos, imite la información, las expresiones, las posturas que vemos, ¿no? De tal manera que a través de esa imitación estamos percibiendo lo que el otro siente. En la interacción social es inevitable que vayamos reproduciendo poco a poco los gestos de nuestro interlocutor. Si él se cruza de brazos, yo me cruzo de brazos. Si él sonríe, yo sonrío. Si él bosteza, yo bostezo, ¿no? Entonces, muchas veces, la actividad de nuestra neurocepción, de nuestras neuronas espejo y esa resonancia intercorporal nos está informando constantemente del estado de nuestros semejantes. Y se ha visto que cuanto más resonamos con los demás, mejor es el apego, mayor es la simpatía mutua y mayor es la solidez del vínculo. E incluso se ha visto que influye en el éxito terapéutico. De tal manera que resonar con el otro es interesante. ¿Por qué? Porque cuando resonamos con el otro, no solamente nos estamos empapando de lo que el otro hace, sino que estamos influyéndole y estamos induciendo en él determinados estados neuroceptivos, ¿no? Si yo miro así a alguien, sus propioceptores musculares están, y sus neuronas espejo, están imitando mi expresión e informándole sobre que yo estoy enfadado o yo estoy sintiendo rabia, y por tanto él estará sintiendo mi rabia. Si yo le sonrío, estará sintiendo mi simpatía a través de esas neuronas espejo y a través de esa propiocepción muscular. Por tanto, el sistema a través del cual percibimos el estado emocional de los demás es el mismo sistema a través del cual influimos en el estado emocional del otro. Claro, ahí ocurre una cosa importante, y es que lo que estamos viendo es que los dispositivos con los que percibimos los estados emocionales del otro y los dispositivos con los que percibimos nuestro propio estado emocional, percibimos y procesamos nuestro propio estado emocional, son los mismos. Es decir, ahí tenéis un estudio en el que se analizan las áreas del sistema nervioso implicadas en la cognición social, las áreas del sistema nervioso implicadas en la interocepción, es decir, en la percepción de mi medio interno, y las áreas del sistema nervioso implicadas en la emoción, en la percepción de mis emociones. Y lo que se ve es que hay áreas, como la ínsula, que recibe la neurocepción, como el córtex cingulado, que percibe mi dolor y el dolor del otro, o como la amígdala, que percibe mi miedo y el miedo del otro, que intervienen en todos los procesos, es decir, se activan cuando yo siento y se activan también cuando intento representar lo que el otro siente. Se activan con mi miedo y se activan con el miedo del otro. Se activan con lo que yo siento en la ínsula y se activan con lo que el otro me hace sentir. Es decir, para entender las emociones del otro y para entender mis propias emociones, utilizo los mismos recursos. Y esto es un problema. Esto es un problema. Porque, claro, si quiero entender las emociones del otro,
necesito regular mis propias emociones, es decir, necesito hacerles un lugar, necesito hacerles un espacio. Porque si yo utilizo los mismos recursos para sentir mis propias emociones y para hacerme una idea de las emociones del otro, si todo lo ocupan mis emociones, no voy a poder entender las emociones del otro, las emociones de la persona que tengo enfrente, o del niño o de la niña, ¿no? Es decir, podríamos decir que para conseguir un neurodesarrollo adecuado y conseguir que el niño acabe teniendo un buen sistema vertical, integral y horizontalmente, necesito mantener yo muy bien mi integración y mi regulación emocional para hacer un espacio a las emociones del otro. Imaginaros, por ejemplo, una mamá que tiene que despertarse por quinta vez en una noche porque su niño está enfermo, está con fiebre y no para de berrear y no hay manera de calmarlo. Si esa mujer es además una mujer trabajadora que tiene al día siguiente una reunión importante, tenemos un problema importante, tenemos un problema porque esa mujer está angustiada, ansiosa, rabiosa, porque está pasando sueño, porque no va a poder afrontar esa reunión y eso le plantea un problema. Claro, esa mujer está rabiosa. Si esa mujer no hace un espacio para el dolor del niño, para su enfermedad, para entender exactamente lo que piensa, se va a dejar llevar por la rabia, va a experimentar una situación de secuestro emocional y esa situación de secuestro emocional le va a hacer pensar que el niño es el anticristo, que el niño ha sido mandado como una maldición para arruinarle la vida, que el niño es, cuando en realidad el niño lo que está es enfermo. Es decir, esto es lo que quiero decir cuando hablo de que la constitución de nuestros dispositivos de regulación emocional y el hecho de que utilizamos los mismos recursos del sistema nervioso para mis emociones y para entender las emociones del otro, hacen que deba hacerles un espacio, ¿no? Entonces, vamos a verlo esto en una situación práctica de interacción con un adolescente. Y vamos a ver cuáles son los principales desafíos que tiene que afrontar un adulto que se enfrenta a un chico o a una chica que tiene un problema. Es decir, ¿de qué manera podríamos dar lugar a una interacción que conllevara suficiente integración en mi sistema nervioso como para dejar un espacio a las emociones del otro? Imaginaros un adolescente que salió ayer por la noche con los amigos, ¿no? Y que acaba de llegar hoy a la hora de comer, ¿vale? Pues acaba de llegar hoy a la hora de comer, no me ha avisado, no me ha mandado un mensaje, yo estoy enormemente preocupado, ¿no? Pero claro, lo que no sé es que esa misma noche su novia ha cortado con él y él lo ha estado pasando fatal y ha estado muy apurado, ¿no? Ha estado agobiado, ha estado angustiado, ha estado triste, ha estado agobiado. Vale, ¿cuáles son los principales desafíos que afrontaría ese adulto o esa adulta para mantener una suficiente integración en su sistema nervioso y poder ayudar al niño o la niña? El primer desafío tiene que ver con el afecto. Cuando sentimos afecto por una persona con la que vamos a interaccionar, nuestras reacciones emocionales, la actividad de las áreas de nuestro cerebro que amenazan nuestra integración es mucho mayor. Se ha comprobado que cuando interaccionamos con personas queridas o cercanas, las activaciones del cíngulo y la ínsula son muchísimo mayores, ¿no? También el aumento de la empatía incrementa la actividad de la amígdala, ¿no? Incrementa la posibilidad de que la amígdala adquiera el miedo condicionado por aprendizaje social. Es decir, punto primero, cuando vamos a interaccionar con alguien conocido, con alguien cercano, con alguien familiar, tenemos muchos más problemas para mantener la regulación emocional, ¿no? Porque la actividad de nuestras áreas celulares es mucho mayor. Segundo desafío, la historia de la relación. Es decir, cuando afrontamos una situación nueva, nuestro sistema nervioso se prepara recordando situaciones anteriores. Por tanto, esos recuerdos nos van a traer sensaciones, nos van a traer emociones que pueden influir en la interacción. Se ha comprobado que cuando imaginamos el futuro, recurrimos al pasado. Por tanto, es posible que ese papá y esa mamá o ese educador o esa educadora que van a interaccionar con ese adolescente estén trayendo a su cabeza recuerdos de otros episodios parecidos que puedan influir, ¿no? Claro. Entonces,
el papá, la mamá, el educador o la educadora han estado imaginando lo que puede ocurrir y recordando su pasado, recordando datos, como por ejemplo noticias en prensa que me decían que en el mismo lugar por el que suele andar mi chaval ha ocurrido algo malo, ha habido un asesinato, han apuñalado a alguien, lo que me puedo imaginar. También estoy recordando mi historia de apego con el chico, es decir, es muy diferente que mi historia de apego con el chico tenga que ver con que ha nacido sin que yo lo desee o con que ha sido adoptado sin que yo lo quiera. El recuerdo de interacciones parecidas, es decir, la última vez que este chico llegó a casa en la misma situación, tuvimos una bronca descomunal, ¿no? Claro, pero claro, estos son recuerdos de datos, recuerdos de hechos, pero claro, al mismo tiempo estamos recordando emociones, estamos recordando sensaciones. Por tanto, esto está provocando un estado emocional debido a esos recuerdos que está amenazando con alterarme, que está amenazando con descomponer mi integración emocional. Y el tercer desafío es que para que yo mantenga mi integración, la integración de mi sistema nervioso, puedo tener dificultades que dependen del modo como mis figuras de apego moldearon mis redes neurales. De tal manera que las relaciones que yo mantuve pueden haber desencadenado, desarrollado un sistema nervioso más o menos integrado y más o menos mentalizador, o más o menos proclive a dejar un espacio a las emociones del otro. Por ejemplo, está comprobadísimo que la historia de apego moldea el sistema nervioso de una manera que puede afectar al modo como yo me relaciono con mis hijos, con mis hijas o con las personas de las que me estoy encargando. Por ejemplo, ahí tenemos el sistema nervioso de una persona con un posible apego ansioso, con una amígdala deseosa de agarrarse o de aferrarse a la figura de apego, con un accumbens siempre necesitado de afecto, con un cingulado hipersensible, un prefrontal incompetente, un hemisferio derecho excesivamente activo. Es decir, las figuras de apego han podido moldear mi sistema nervioso de un modo que afecta a mi capacidad para mantener mi regulación emocional y para mantener un funcionamiento integrado. Por tanto, nosotros como terapeutas, como educadores, como padres, como madres, estaría bien que nos familiarizáramos con nuestras propias historias de apego para intentar ofrecer la mejor respuesta posible, ¿no? Claro, ahí tenéis una muestra de un posible apego evitativo, pero no me voy a detener porque veo que me estoy quedando sin tiempo. Yo tenía previsto 1 hora, pero veo que estoy alargándome demasiado, que es lo que me ocurre siempre. Os pido 1000 disculpas, ¿no? Pero quizá me alargue 5 o 10 minutos más de lo que tenía previsto. Espero que no estéis cansados, ¿no?, de todo esto. Luego tendremos oportunidad quizá de detenernos sobre los aspectos sobre los que haya pasado más deprisa o que no hayan quedado tan claros. En cualquier caso, desafío número 1, cuando interacciono con alguien que quiero, con alguien con quien empatizo, las áreas de mi sistema nervioso se activan mucho más y amenazan con no dejarme regular, con no dejarme mantener un funcionamiento integrado. Desafío número 2, estoy anticipando lo que va a ocurrir, recurriendo a acontecimientos del pasado que pueden hacerme sentir peor y que amenazan también mi integración. Desafío número 3, en función de cómo haya sido moldeado mi sistema nervioso por mis figuras de apego, yo puedo tener más o menos fácil, más o menos difícil conectar. Por tanto, al final, en función de cómo está constituido mi sistema nervioso, yo puedo reaccionar de una manera inadecuada. Imaginaros, por ejemplo, esta situación. Un chico que llega con dolor, que llega con el dolor, con la rabia que le da haber sido abandonado, con necesidad de afecto. Un chico que además, como es un adolescente, todavía no tiene las capacidades reguladoras del córtex prefrontal que podríamos esperar, porque hasta el final de la adolescencia el córtex prefrontal no está listo. Claro, es un chico que requiere que el adulto le haga un espacio a su dolor, le haga un espacio a su necesidad de afecto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que tenemos un adulto que, por ejemplo, tiene un sistema nervioso moldeado por un posible apego ansioso, un sistema nervioso que a su vez quiere que el chico le quiera, ¿no? Necesita que le quiera, que es un sistema nervioso que está muy dolido por el comportamiento del chico, ¿no? Un sistema nervioso que, si ha sido moldeado por la relación de apego, tiende al dramatismo
al impresionismo trágico del hemisferio derecho. Es decir, un sistema nervioso que está amenazado por esa falta de integración que puede conllevar respuestas inadecuadas, ¿no? Como esta, por ejemplo. Se puede saber dónde has estado, ¿no? Si además la expresión es esta, el estado neuroceptivo que voy a inducir en él va a ser negativo. Es muy diferente que me aproxime a él así que me aproxime a él con otro tipo de aspecto, con otro tono de voz, ¿no? Entonces, bueno, se puede dar una interacción que al final conduce a una escalada en la que no dejo espacio a la interacción. Claro, ahí tenemos una interacción entre un adolescente y su figura de apego relativamente normal, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando las dificultades de integración del sistema nervioso de la figura de apego genera situaciones de maltrato y de negligencia? Porque las situaciones de maltrato y de negligencia tienen que ver con severas situaciones de falta de integración en los cerebros de los cuidadores y las cuidadoras. ¿Cuál es la consecuencia que tienen esas dificultades de integración en la interacción sobre los chicos y chicas que están sufriendo esa relación, que están sufriendo ese maltrato? Vale, pues la consecuencia es una alteración de su neurodesarrollo. Una alteración de su neurodesarrollo que afecta a la salud mental. Ahí tenéis, en esta figura tenéis consecuencias del maltrato para la salud física y para la salud psíquica. Y ahí tenéis consecuencias del maltrato para la salud mental, infinidad, depresión, ansiedad, trastorno bipolar. Consecuencias también para el estilo de vida. El maltrato en la infancia conlleva más probabilidades de fumar, más probabilidades de no usar el cinturón de seguridad, de no usar el casco, menos probabilidades de seguir tratamientos médicos. Es decir, el maltrato afecta a la salud mental, afecta también al estilo de vida, provocando estilos de vida poco saludables. Afecta a la salud sexual en la mujer, afecta a la salud física. Es decir, el maltrato en la infancia está comprobado y muchos estudios lo demuestran, afecta tanto a la salud mental como a la salud física. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la alta prevalencia del maltrato en la infancia, lo que podríamos concluir es que una de las políticas de promoción de la salud más eficientes sería la destinada a prevenir el maltrato. Porque el maltrato altera el desarrollo del sistema nervioso desintegrándolo, produciendo un funcionamiento falto de integración, con las implicaciones que eso tiene para la salud mental, con las implicaciones que eso tiene para la salud física y con las implicaciones que eso tiene porque esos sistemas nerviosos van a encargarse de moldear sistemas nerviosos recién nacidos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el maltrato para el desarrollo del sistema nervioso? Ahí tenéis el panorama de un sistema nervioso relativamente bien constituido, pero ¿qué consecuencias tiene el maltrato? Primero, sobrecarga los sistemas de respuesta al estrés, produce una amígdala hiperactiva, hace que la cumbens no se desarrolle bien, lo convierte en una cumbens o bien predispuesto a la adicción o bien una cumbens falto de capacidad para la motivación, falto de motivación para todo. Deteriora el desarrollo del hipocampo, haciendo que el hipocampo deje de ser Google y empiece a ser la biblioteca de un monasterio. Una biblioteca de un monasterio en la que no se encuentran los volúmenes, en la que no se encuentra nada. Altera el funcionamiento del córtex cingulado, haciendo que sea incapaz de hacer buenos balances de lo que me beneficia y lo que me perjudica, o volviéndolo insensible al dolor de los demás o a mi propio dolor, ¿no? También afecta al desarrollo del córtex prefrontal y finalmente muchas veces hace que el niño o la niña carezca de un bajo ventral suficientemente fuerte, con lo cual está a merced del sistema simpático y del sistema parasimpático del reflejo cadavérico, ¿no? Por tanto, oscila entre estados de excitación extrema y estados de desconexión o de parálisis, ¿no? Esa es la afectación del maltrato y del abandono en los sistemas de integración vertical, pero los sistemas de integración horizontal también se afectan. También se ven perjudicadas las conexiones interhemisféricas. Hay muchas veces problemas de integración que conllevan dificultad para poner palabras al sufrimiento, dificultad para reflexionar. El cuerpo calloso es una de las áreas que comunica los hemisferios cerebrales, es una de las áreas más perjudicadas por el maltrato, ¿no? Dificultades para la simbolización, dificultades para la función reflexiva. Es decir, un deterioro
el maltrato en la infancia puede provocar un deterioro tanto de la integración vertical como de la integración horizontal del sistema nervioso, ¿no? Por tanto, tenemos que concluir que el maltrato origina una enfermedad del neurodesarrollo causada por esa irrelación interpersonal, que es uno de los factores más perjudiciales para el desarrollo del sistema nervioso, mucho más que los factores ambientales de otro tipo, factores físicos, factores químicos. Las relaciones interpersonales son lo que más nos daña, pero también son lo que más nos cura, ¿no? Entonces, el maltrato origina una enfermedad del neurodesarrollo que afecta a la salud mental y física a lo largo de la vida. Pero hay buenas noticias, porque hemos dicho, las relaciones interpersonales son lo que más daña, pero también son lo que más cura. Y hay suficientes pruebas, y si tenéis oportunidad de acceder a la grabación, también enviaré la presentación, ¿eh? Perdonadme porque vaya demasiado deprisa, pero veo que me quedo sin tiempo y me gustaría tener tiempo para el coloquio. Pero el desarrollo del sistema nervioso nos permite, a través de las relaciones interpersonales, causar un gran beneficio y se ve que un entorno de buenos tratos revierte los cambios en los sistemas de respuesta al estrés del sistema nervioso en los niños que han sufrido maltrato, ¿no? Mejora la talla, porque uno de los efectos físicos que tiene el maltrato es perjudicar el desarrollo corporal y, sin embargo, los buenos cuidados posadopción mejoran el crecimiento. Es decir, hay muchísimos datos que indican que el contacto físico y los buenos tratos mejoran muchísimo el desarrollo del sistema nervioso de un modo que durante la infancia y muchas veces durante la adolescencia nos permite reintegrar, devolver la integración a ese sistema nervioso. Quedaros con la idea de la resiliencia cerebral en la adolescencia como un periodo, como una segunda oportunidad para revertir los daños en el desarrollo. Vale. Bien, y volviendo otra vez a la interacción entre el adulto y el adolescente, ¿cómo podría haber sido diferente? Es decir, ¿de qué manera esa interacción podría haber sido distinta y podría haber dado lugar a una interacción en la que el sistema nervioso del adolescente hubiera tenido cabida en el sistema nervioso del adulto, de manera que se pudiera efectuar una interacción que recogiera sus afectos y le ayudara a regularse emocionalmente? Primero, controlar la neurocepción, es decir, responder a los desafíos y controlar esas amenazas para la integración. Controlar la neurocepción. No tenemos que dejar que nuestra neurocepción nos invada de una manera que haga que nuestras emociones no dejen sitio a la emoción del otro, ¿no? Por tanto, fomentar la producción de la oxitocina, que rebaja la actividad de la amígdala, a través del contacto afectivo con figuras de apoyo, darle un abrazo a nuestra pareja, buscar el acompañamiento de algún compañero o compañera que nos pueda ayudar, intentar recibir ese afecto, recibir ese apoyo que nos puede ayudar a segregar oxitocina y a disminuir el funcionamiento de nuestra amígdala, lo cual disminuirá esa activación neuroceptiva. Usar nuestro vago ventral a través de la relajación, de la meditación, del ejercicio físico, para evitar caer en un estado de predominio simpático o de predominio parasimpático. Segundo desafío, ¿qué tipo de recuerdos estoy evocando? A lo mejor tengo que intentar deliberadamente evocar otro tipo de recuerdos, ¿no? Recordar también momentos buenos con el chaval o con la chavala. O sea, sí, es cierto que hoy me ha hecho esta mala jugada de estar toda la noche fuera y no avisarme, pero hombre, tengo que recordar que hace 2 días sacó un sobresaliente en un examen, hace 3 días estuvimos jugando y lo pasamos muy bien, algo le habrá pasado, ¿no? Recuerdos de mi propia adolescencia, a lo mejor si recuerdo cómo era yo durante mi adolescencia, pues a lo mejor eso me ayuda a activar sensaciones que me pueden ayudar a que yo mantenga mejor mi regulación. Activar el accumbens. Normalmente el accumbens reduce la activación amigdalar, por tanto hay que fomentar la producción de dopamina intentando encontrar el humor, intentando encontrar actividades entretenidas, actividades que me ayuden a matar la espera mientras viene el momento de la interacción. Y en el momento de la interacción tengo que activar mi córtex prefrontal para que me ayude a tener en cuenta el estado de su cerebro. A ver, algo le habrá ocurrido. A ver, tengo que tener en cuenta que es un adolescente, tengo que tener en cuenta en qué estado se encuentran sus capacidades reguladoras, que yo soy una figura importante para él y que tengo que activarme para ayudarle a regularse.
Hay que intentar buscar la resonancia intercorporal más favorable, con la expresión facial, con el tono de mi voz, con las expresiones de mi cuerpo y de mis manos. Estoy induciendo en sus neuronas espejo y en sus sistemas de propiocepción una neurocepción más favorable, más calmada. Cuidado con el tono de voz. Los adolescentes son muy sensibles porque tienen su córtex auditivo especialmente proliferador, ¿no? Entonces, la expresión facial relajada y abierta, destacar la preocupación por él más que la rabia, o sea, me preocupas, estoy deseando ver si te ha ocurrido algo, estoy deseando ayudarte. Claro, solamente así yo voy a mostrarle que le he hecho un sitio en mi interior. Y si le he hecho un sitio en mi interior, él puede dar cauce a sus vivencias y puede transmitirme, si no está sobrecargado emocionalmente, puede facilitar la integración horizontal que le permita transmitirme lo que siente, transmitirme lo que ocurre. Mi hemisferio derecho va a reaccionar a lo que me transmite y yo a mi vez voy a poder transmitirle a él con mi hemisferio izquierdo un discurso, una narrativa reparadora, una narrativa mentalizadora. Llegamos al final. Primero, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema nervioso desempeña un papel fundamental en nuestro funcionamiento mental y corporal, por tanto, importantísimo para la salud mental y física, ¿no? Que la naturaleza requiere de una relación de apego para el desarrollo del sistema nervioso de los niños y las niñas. Y si esa relación de apego no está, o está de una manera que produce un daño, va a acabar perjudicando la salud mental y física del niño. Las relaciones interpersonales ahí son nuestra mejor herramienta. Son la mejor herramienta para que podamos intervenir en el moldeado de ese sistema nervioso, ¿no? Claro, pero para eso debemos mantener una buena regulación emocional y debemos evitar confundir lo que sentimos con lo que el otro siente. Es decir, debemos mantener una buena integración de nuestro sistema nervioso, teniendo en cuenta los desafíos que decíamos, ¿no? Valorando cómo está constituido nuestro sistema nervioso, cómo se constituyó a través de las relaciones de apego. El maltrato perjudica y puede perjudicar de una manera la conformación de esas redes neurales de una manera que afecte al resto de la vida, durante la vida adulta. Y que lo que debemos hacer es interrumpir lo antes posible las circunstancias adversas y, si no hemos podido durante los 2 primeros años de vida, intervenir durante la adolescencia, ¿no? Para generar esa segunda oportunidad para la recuperación. Bien, espero que esto os haya resultado interesante y os haya aclarado. Ahora tendremos oportunidad de estar un rato de coloquio para aclarar lo que no haya quedado claro, para escuchar vuestras preguntas, para escuchar vuestras aportaciones, y recordad que todo este gran poder que nos da el conocimiento y que nos da la ciencia lo tenemos que poner al servicio de los niños y niñas a los que atendemos, a los que tratamos. Os agradezco enormemente vuestra atención, y espero no haber resultado demasiado pesado. Me ha alargado más, como me suele ocurrir, de lo que me gustaría, pero espero no haber resultado demasiado pesado y haber resultado pues instructivo e interesante, ¿no? Gracias por todo. Muchas gracias, Rafael, por la charla, por explicar de una manera tan didáctica cómo las bases biológicas influyen en el desarrollo emocional. Hemos tenido una asistencia de casi 120 personas en todo momento y ahora mismo están diciendo que se ha hecho más bien corto la exposición. ¿Ah, sí? Sí, nos están comentando. Pues muchas gracias. Y sí que tenemos interesante, y la voz, y sí que tenemos... a ver, si confirmamos, nos preguntan si enviaremos la presentación en PDF y sí, la presentación sin duda, no os preocupéis, la tendréis en PDF. Sin duda. Estará disponible junto con la grabación de la conferencia. Y acá tenemos aquí una pregunta que formula Fabiola. La pregunta es, con lo que planteas de la oportunidad en la etapa de la adolescencia para reparar los posibles daños neuronales, ¿los profesionales podemos promover o desmitificar la acogida en la adolescencia? Ya lo explica porque normalmente las familias tienen miedo a ofrecerse para chicos o chicas de más de 10 años, porque
quieren tener una vinculación ya estable justamente para afrontar la etapa adolescente. Es su pregunta. Claro, claro, y tienen sus razones para temerlo, porque los niños y niñas que han sufrido desprotección, que han sufrido maltrato durante los primeros años de vida, suelen tener adolescencias muy complicadas. Muchas veces se observa que niños y niñas que han sido acogidos con 3 o 4 años de edad o adoptados con 3 o 4 años de edad y que hasta esos 3 años han sufrido situaciones de desprotección, pasan como una especie de luna de miel entre los 3 y los 10, entre los 3 y los 11 o los 4 y los 11, de tal manera que parece como que están muy bien, pero las heridas que causó el maltrato en su neurodesarrollo están ahí, y cuando viene la adolescencia, con esa reactivación del neurodesarrollo, esa reactivación se produce sobre un terreno dañado y al producirse sobre esas heridas conlleva mucha más alteración que los adolescentes que no han sufrido esas situaciones de desprotección. De tal manera que, a ver, es cierto que las familias tienen buenas razones para tener cautela, ¿no? Pero claro, también se puede hacer mucho bien, y también durante la adolescencia, si no disponemos de recursos, familias valientes, bien asesoradas, bien preparadas, que reciban un apoyo constante, educadores, educadoras, centros en los que se pueda proporcionar a esos adolescentes el entorno que necesitan. Si no hacemos eso de una manera valiente, decidida, si no apostamos de una manera decidida, pues podemos arruinar definitivamente la vida de esos chicos y esas chicas cuando están atravesando justamente un periodo de máxima oportunidad, ¿no? En el que todas las intervenciones que hagamos van a tener unas consecuencias enormemente gratificantes. Muy claro. También tenemos Monse, pregunta, cuando se ofrece un ambiente bien tratante al niño para así revertir el daño en el sistema nervioso central provocado por la situación de maltrato vivida, ¿cómo influye en este proceso exponer al niño a continuas visitas con los padres biológicos? Claro, muchas gracias por la pregunta. Claro, cuando ese niño se expone a la visita con los padres biológicos, su amígdala está reaccionando a todos los estímulos condicionados por las experiencias vividas con los padres biológicos. De tal manera que su amígdala se está reactivando con el terror, el miedo, la tristeza vivida cuando estaba con esas personas que simplemente por su aspecto, su tono de voz o su presencia ya están activando ese tipo de vivencias, ese tipo de recuerdos implícitos. El problema que tiene reactivar esos recuerdos es que, claro, ¿cuál es la base del aprendizaje? La repetición. Aprendemos algo porque lo repetimos. Aprender o recordar en definitiva es reactivar determinados estados cerebrales. Si activamos y reactivamos esos estados cerebrales con mucha frecuencia o los reactivamos a menudo, se consolida. Por ejemplo, cuando yo hago que un niño relate el abuso sexual sufrido a su educador, a su terapeuta, a su médico, al fiscal, al abogado, al forense, cada vez que ese niño relata lo ocurrido, está recuperando datos del hipocampo, pero también está recuperando datos neuroceptivos, está recuperando sensaciones, vivencias emocionales. Y si lo recupera de una manera cruda, sin ningún tipo de modulación y sin ningún tipo de regulación, estamos consolidando o reconsolidando vivencias traumáticas, vivencias emocionales traumáticas. Lo mismo ocurre con las visitas a las familias biológicas cuando el niño se ve que se altera y se ve que su amígdala le está diciendo vete, no vayas, vete, 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 porque la amígdala es la responsable de desencadenar una respuesta simpática que lleva a ese niño a huir o que lleva a ese niño a pelearse por no ir, a morder, a agarrarse a la mesa o a la silla o a patalear diciendo que no quiere. O sea, su amígdala le ha situado en una situación de secuestro emocional desencadenada por una situación que nosotros no nos estamos encargando de modular. Yo no estoy en contra, por sistema, de que los niños visiten o reciban visitas de su familia biológica o tengan relación con su familia biológica. Yo creo que desde el punto de vista neurobiológico lo que nos tenemos que plantear es qué nos está diciendo el sistema nervioso del niño cuando estamos planteando esas visitas y cómo podemos intervenir para regular lo mejor posible esas respuestas.
Muy bien. Desde casi el inicio de la conferencia, Albert ha levantado la mano. Entonces, ¿puedo abrirle el micrófono para hablar? Ahora le abro el micrófono por si quiere participar en este momento. Perfecto. Albert, es tu momento si quieres participar ahora. Vale, pues tenía la mano alzada desde hace bastante tiempo, pero igual... Bueno, Vale. Entonces, ya no hay más preguntas. Bueno, pues simplemente agradeceros nuevamente el tono tan didáctico y la claridad en la exposición. Y sobre todo sobre cuestiones que entran ya en cuestiones, bases biológicas sobre el desarrollo neuronal y de las emociones de las personas. Ha sido un placer y hasta la próxima. I també gràcies a tots els espectadors pel vostre interès i per haver participat en aquesta conferència. Com sempre, la trobareu disponible a Dixit TV d'aquí a uns dies. I a més, si voleu aprofitar amb el tema que hem tractat avui, us recordo que podeu consultar el llibre de divulgació de Rafael Benito titulat La regulación emocional, bases neurobiológicas y desarrollo en la infancia y adolescencia, de l'editorial El Hilo Ediciones. Aquest llibre es va publicar l'any 2020 i està disponible en format paper i en format digital. També en relació amb el maltractament d'infants i adolescents, us recomano el dossier temàtic sobre bullying i ciberbullying que Dixit Vic ha elaborat aquest mes de novembre. En aquest dossier podeu trobar monografies, articles, pel·lícules, documentals i conferències al voltant de l'assetjament i ciberassetjament a infants i adolescents. Sapigueu també que la programació de conferències Dixit no s'ature i continua al mes de desembre amb dues activitats més. D'una banda, el divendres 2 de desembre, Dixit Tarragona organitza la conferència virtual titulada L'aprofitament alimentari sostenible, un projecte local de treball en xarxa i inclusió. Es tracta d'una xerrada que explicarà el programa de gestió alimentària responsable que es du a terme a la ciutat de Reus. D'altra banda, el dimarts 13 de desembre, Dixit Girona organitza la conferència virtual que porta per títol Enxarxament comunitari, una eina per a la inclusió, a càrrec de l'entitat El Risell. Finalment, us recordo que podeu estar al dia de totes les novetats de Dixit si us doneu d'alta al Club Dixit. Res més, fins la propera conferència i molt bon cap de setmana. Bueno, simplemente, si me permites, Paco, sí. Nada más agradeceros la invitación, agradeceros todas las facilidades que me habéis dado y agradeceros toda vuestra atención y toda vuestra colaboración. Así que nada, hasta pronto. Espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Hasta pronto.